Hola amigos, bienvenidos a Guinea Blanco, yo soy Vianey y el día de hoy estaremos viendo la sección de Química de la guía de la UNAM 2021, área 2, la cual comienza en la pregunta 23, la cual dice: la especie selenio con 78 y 34 y una valencia de 2 negativo contiene espacio protones, espacio neutrones y espacio electrones. Para poder contestar esta pregunta necesitamos recordar qué significa o tener un poco más claro el 78 y el 34 para no confundirnos. Por eso es que les puse el selenio, el cual obtuve de la tabla periódica, y recuerden que en su guía también la incluye y el día de su examen también vendrá una tabla periódica, así que no es necesario aprendernos todos los elementos. El selenio tiene su número atómico de 34 y su masa atómica es de 78. Por eso es que nos ponen estos numeritos, o sea, no es tan necesario ver la tabla, pero se los quería explicar así para que supieran qué significaba cada uno. Y para saber o para calcular los protones, electrones y neutrones, hice esta tabla en la cual les puse el elemento, que es Se. La masa se denomina con la letra A y es 78. El número atómico se denomina con la letra Z y es 34. Y los protones y electrones siempre va a ser igual al número atómico, o sea, 34 y 34. Y los neutrones es la resta de la masa menos el número atómico. En este caso es 78 menos 34 igual a 44, que es lo que aquí les puse. Y este más 2, o por qué da 36, es porque aquí nos están poniendo que tiene una valencia negativa. Eso quiere decir que es un anión. Y un anión es un ion, átomo o molécula con carga eléctrica negativa que se produce como resultado de haber ganado uno o varios electrones. Los átomos que reciben electrones presentan una valencia negativa. En este caso, como los está recibiendo, aunque parezca que, aunque es una valencia negativa, al estar recibiendo, para calcular los electrones pasaría con signo contrario. Es decir, en vez de estar como restando o de forma negativa, pasa sumando. Entonces, el 34 que ya habíamos calculado normalmente, le ponemos un más 2 por el número que nos ponen aquí. Y eso nos da igual a 36. En caso de que no nos pusieran la valencia, entonces estaría normal y ya no se sumaría esto. Solamente quedaría igual al número atómico. Por eso es que llegamos a la conclusión de que la respuesta correcta es la B. Contiene 34 protones, 44 neutrones y 36 electrones. Pregunta 24. ¿Cuántos gramos equivalen a 0.5 mol de ácido fosfórico H3PO4? Esta es una razón estequiométrica de mol masa. Mol masa. Entonces ponemos el 0.5 mol, que es el dato que nos proporcionó el problema o la pregunta, y necesitamos calcular el peso molecular de este compuesto. Les voy a recordar brevemente cómo es que se calcula el peso molecular. Primero tenemos que poner los elementos que participan en ese compuesto, en este caso es el hidrógeno, el fósforo y el oxígeno. Después tenemos que ver cuántos átomos de ese elemento hay en el compuesto. En este caso tenemos 3 átomos de hidrógeno y lo tenemos que multiplicar por su masa atómica, la cual podemos encontrar en la tabla periódica. En este caso el hidrógeno vale 1, entonces sería 3 por 1 igual a 3 gramos sobre mol. En el fósforo hacemos lo mismo, pero como no tiene ningún número, entonces por default es un 1. 1 por 31 es igual a 31 gramos sobre mol. Del oxígeno tenemos 4 átomos. Entonces es 4 por 16
igual a 64 gramos sobre mol. Y si eso lo sumamos, nos da 98 gramos sobre mol, que es lo que coloqué aquí. Este es el peso molecular. Y abajo ponemos 1 mol para que se pueda cancelar. Después de efectuar la operación, nos da un resultado de 49 gramos. Y por eso es que llegamos a la conclusión de que la respuesta correcta, es el inciso A, 49 gramos. Pregunta 25. Factor estructural que determina el punto de ebullición y la capacidad calorífica característica del agua. Bueno, recordemos que los puntos de ebullición y fusión del agua se deben a que la molécula es altamente polar y que en sus estados líquido y sólido las moléculas de agua se asocian fuertemente mediante puentes de hidrógeno. Ya que recordamos esas características del agua, deducimos que la respuesta correcta es el inciso D. Los puentes de hidrógeno entre moléculas adyacentes es el factor estructural que determina el punto de ebullición. Pregunta 26. Sustancias que al estar en disolución donan protones. Para esto es necesario recordar a los ácidos y las bases. Los ácidos es la sustancia que dona protones, mientras que la base es los acepta de otra sustancia. Por ello, la respuesta correcta es el inciso B, ácidos. Pregunta 27. Al mezclar 100 gramos de una disolución de cloruro de sodio al 15% en masa con 200 gramos de disolución de cloruro de sodio al 25% en masa, la concentración de la solución resultante equivale a... Este problema es parecido a cuando les dije que era una razón estequiométrica, porque tenemos que usar los datos que nos da el problema. En este caso, primero tenemos que calcular qué tanto es de acuerdo al porcentaje que nos dieron. 100 gramos es el dato, aquí lo dice, y 15 también es el 15% en masa. Y se supone que lo ideal tendría que ser 100 gramos. Por eso aquí se los puse, 100 gramos ideal. Y efectuamos la operación y nos da 15 gramos. Lo mismo hacemos con los 200 gramos y el 25% en masa. Y sus 100 gramos ideales. Esto nos da 50 gramos. Al hacer la sumatoria, nos da un resultado de 65 gramos y tenemos que calcular la masa total, la cual es 100 gramos más 200 igual a 300 gramos. Y para determinar la concentración, entonces dividimos 65 gramos que habíamos obtenido aquí entre la masa total, que son 300 gramos. Efectuamos la operación y nos da 0.2166. Lo cual se puede redondear a 0.217 y lo multiplicamos por 100 porque nos están pidiendo en porcentaje y nos da 21.7%, como lo indica el inciso B. Pregunta 28. En la siguiente reacción de combustión, los átomos de espacio se oxidan y se reducen los átomos de espacio. Para esta pregunta les voy a explicar de forma larga para que tengan un poco más presente cómo se hacen este tipo de ejercicios y después les voy a decir cómo podemos determinar muy fácil para que ustedes no pierdan tiempo en su examen. La forma larga es poner primero todos los números de oxidación de cada elemento que conforma esta reacción. Recordemos que siempre empezamos por el lado de los reactivos. En este caso tenemos CH4 y el número de oxidación del carbono es más 4. El hidrógeno, siempre que esté a la derecha, o sea que sea el segundo, por así decirlo, va a tener su número de oxidación de menos 1. Y cuando haya un elemento diatómico,
o sea que esté solito, en este caso como el oxígeno, su valencia es 0. Luego nos pasamos a la de productos, igual hacemos lo mismo. El carbono también tiene una valencia de +4 y el oxígeno siempre va a ser -2, a excepción de los peróxidos, pero este no es el caso. Recordemos que para saber si estamos bien en las valencias tenemos que hacer lo siguiente. En este caso tenemos un +4 y el -2 del oxígeno se multiplica por este 2, por este subíndice, y da -4. Entonces +4 y -4 es igual a 0. Esa es la forma de comprobarlo, siempre nos tiene que dar 0. Y el agua, que en este caso como el hidrógeno está del lado izquierdo o al principio del compuesto, tiene una valencia de +1 y el oxígeno, recuérdenlo, es -2. Ya que tenemos eso, entonces ubicamos que el hidrógeno en el lado de reactivos tiene su número de oxidación -1 y del lado de productos es +1. Y aquí les puse esta recta y para que supieran, hacia la derecha se oxida y aumenta el número de oxidación, y hacia la izquierda se reduce y disminuye el número de oxidación. Entonces si tenemos -1, nos colocamos aquí en el -1 y pasó a +1. Esto quiere decir que avanzó 2 lugares, por así decirlo, y como se ve desplazó hacia la derecha, quiere decir que se está oxidando. El hidrógeno se oxida y el otro que cambió su número de oxidación fue el oxígeno, que del lado de reactivos tenemos 0 y de productos tenemos -2. Entonces de 0 para -2 igual son 2 lugares, pero ahora hacia la izquierda, lo cual quiere decir que se está reduciendo. Esa es la parte larga de cómo determinar la respuesta, pero para hacerlo más sencillo en el momento de su examen, solo recuerden esto, que siempre que esté así el elemento solito va a ser 0, siempre, sea el elemento que sea. Por ejemplo, que tengamos Cl2, I2, cosas así, igual es 0. Y el hidrógeno también es súper fácil de saber su número de oxidación, por lo que ya les comenté, dependiendo de si está a la izquierda o está a la derecha. Por eso nada más podemos poner -1 y +1 y con este 0, y recordando que el oxígeno siempre es -2, entonces ya nos ahorramos de estar buscando la valencia del carbono. Y esa sería la forma más fácil. Solo recuérdenlo, la oxidación es hacia la derecha y la reducción hacia la izquierda. Y así concluimos que la respuesta correcta es el inciso C. El hidrógeno se oxida y se reducen los átomos de oxígeno. Pregunta 29. ¿Cuál de las siguientes reacciones químicas favorece la formación de la lluvia ácida? La lluvia ácida se forma cuando la humedad en el aire se combina con los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre emitidos por fábricas. En interacción con el vapor de agua, estos gases forman ácido sulfúrico y ácidos nítricos. Finalmente, estas sustancias químicas caen en la tierra acompañando a las precipitaciones, constituyendo la lluvia ácida. El SO3, su nombre es el óxido de azufre, es el principal agente de la lluvia ácida. Recuerden solamente ese compuesto, SO3. Recordando eso, podemos descartar las demás reacciones y nos quedamos con el inciso B, el cual dice SO3 más agua es igual a H2CO4. Así de fácil es determinarlo. Pregunta número 30. El siguiente carbohidrato se clasifica como... En este pregunta o problema es fácil por darnos cuenta que tenemos C, oxígeno e hidrógeno.
el cual podemos recordar como CHO o CHO, y eso quiere decir que es un aldehído. Aquí se los puse, es un grupo aldehído. En caso de que el hidrógeno en este caso no existiera, entonces tendríamos una cetona, como aquí lo podemos ver, grupo cetónico. Identificando qué grupo es, descartamos el inciso B y el inciso D, porque no se trata de una cetona. Entonces solamente nos queda el inciso A y el C. Y podemos ver que termina siendo una aldotetrosa porque es de 3 carbonos. Más específicamente es un monosacárido del grupo de las triosas, es decir, un monosacárido de 3 carbonos. Entonces es una aldotetrosa. Pregunta 31. Los triglicéridos son un grupo de lípidos caracterizados por tener al grupo funcional. Se forma un triglicérido cuando los tres grupos del oxidrilo OH de una única molécula del glicerol reaccionan con el grupo carboxilo COOH de 3 ácidos grasos formando ligazones de éster. Entonces, los triglicéridos, recuérdenlo, son un grupo de lípidos caracterizados por tener un grupo funcional éster. En cuanto vean triglicéridos, saben que es un éster. Pregunta 32. Calcula el valor de entalpía de la siguiente reacción. Nos ponen aquí la reacción y nos ponen el valor de entalpía, bueno, el delta H de cada compuesto. Y tenemos que calcular el delta H de la reacción. Para esto les puse aquí la fórmula, el cual es el delta H, la sumatoria del delta H de productos menos la sumatoria del delta H de reactivos. Entonces vamos por los reactivos, el cual es delta H igual al sulfato de zinc igual a menos 202.9, que aquí nos están dando el dato, por 2, porque aquí tiene un coeficiente 2. Eso es igual a menos 405.8 kilojoules. Y pasamos con el oxígeno, el cual es el siguiente. Y como está solito, entonces se considera que tiene 0 kilojoules. Aquí nada más les puse el que se multiplica por 3 para que no olviden que si tienen un coeficiente tienen que multiplicarlo. Pero bueno, nos da 0. Y hacemos la sumatoria, el cual nos dice que el delta H de reactivos es igual a menos 405.8 kilojoules. Y ahora nos vamos del lado de productos. Delta H de ZNO es igual a menos 348 kilojoules. Recuerden que estos son los datos que ya nos dio la pregunta. Lo mismo, se multiplica por 2 porque aquí nos lo está indicando la reacción y eso nos da menos 696 kilojoules. Luego tenemos SO2, el cual es igual a menos 296.4 por 2, lo mismo, es igual a menos 592.8 kilojoules. Al hacer la sumatoria nos da menos 1288.8 kilojoules. Y ahora sí aplicamos la fórmula para el delta H de reacción, el cual es menos 1288.8, que es el delta H de productos, menos el delta H de reactivos, que es menos 405.8. Recuerden que tenemos aquí el menos por la fórmula y este menos es el resultado, el signo del resultado. Efectuamos la operación y nos da menos 883 kilojoules.
Entonces decimos que la respuesta correcta es el inciso A. Pregunta 33. ¿Qué cambio en la siguiente reacción en equilibrio favorece el desplazamiento hacia el lado derecho? Tenemos esta reacción y recordemos que si la reacción es endotérmica, el calor se considera como un reactivo. Por lo tanto, si se aumenta la temperatura, se favorece un desplazamiento del equilibrio hacia la derecha y si se disminuye, hacia la izquierda. Y aquí nos están poniendo que delta H es menor a 0. Entonces es el inciso C la respuesta correcta, aumentar la temperatura del sistema para que éste se desplace hacia el lado derecho. Pregunta 34. Los hidrocarburos que se caracterizan por tener en su molécula únicamente enlaces sencillos entre cada carbono son. Recordemos que cuando es un solo enlace hablamos de alcanos. Cuando son doble enlace son los alquenos y triple enlace son los alquinos. Entonces, al ser un enlace sencillo, sabemos que estamos hablando de un alcano y por eso la respuesta correcta es el inciso B. Pregunta 35. ¿Cuál de las siguientes reacciones corresponde a una reacción de hidrólisis? La hidrólisis es una reacción química entre una molécula de agua y otra macromolécula, en la cual la molécula de agua se divide y rompe uno o más enlaces químicos y sus átomos pasan a formar unión de otra especie. Y para poder saber qué inciso es el correcto, aquí les puse, necesitamos de un éster, aquí dice ROO, o sea, tenemos que tener así, como en esta reacción, que es CH3COO más CH2, bueno, CH2 más agua. Siempre tenemos que tener el agua del lado de reactivos para que ésta se pueda pues combinar o se divida y se rompa y pueda crear otra cosa del lado de productos. Solo por eso, o sea, nos damos cuenta por el agua y las demás reacciones no lo tienen. Entonces es muy fácil determinar que el inciso correcto es el C. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido. Si es así, comparte este video y apóyame suscribiéndote al canal. Recuerda que tenemos Instagram, @guinda_blanco, y nos vemos en un próximo video. Recuerda que serás aspirante seleccionado.